En estos tiempos inciertos, estamos en un momento crucial, el 2024 en la profecía bíblica. Aquí hay 4 tendencias para observar, que van más allá de un simple sermón. Es una llamada a prestar atención a las profecías que se alinean con nuestro mundo hoy. Cada día vemos señales de las Escrituras cobrando vida a nuestro alrededor. A medida que se acerca el 2024, la importancia de estas profecías crece. No podemos ignorar las señales. Antes de continuar, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal para ayudarnos a difundir este video. La primera tendencia es el aumento de la unidad y el gobierno global. A medida que el mundo se vuelve más interconectado a través de la tecnología, el comercio y la geopolítica, es posible que veamos más intentos de formar alianzas globales, más sólidas, y posiblemente incluso un movimiento hacia un sistema de gobierno global más unificado. Referencias bíblicas como Apocalipsis 13:7-8 hablan de un poder mundial que tiene autoridad sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que debes buscar es una tendencia en la continuación de la unidad y el gobierno global, preparando el escenario mundial para una figura profética significativa, el Anticristo. Esta ola de integración no es simplemente una coincidencia, es un paso vital para sentar las bases para la aparición del líder global que está por venir. Mientras observas la formación de alianzas y uniones de países, es crucial recordar que esto no es simplemente geopolítica en juego, sino la manifestación de antiguas profecías. Las Escrituras han indicado desde hace mucho tiempo que un hombre está profetizado para venir y liderar el mundo, ejerciendo una influencia sin paralelo y controlando un vasto sistema global. Todo lo que observas en el mundo está interconectado. Ningún evento está solo, nada existe en aislamiento. Mientras observas cómo se desarrolla la historia, recuerda que todo está interconectado. Cada guerra, cada rumor de guerra, cada alianza y cada desacuerdo son parte del cronograma profético de Dios. El mundo aún no está en caos, aunque pueda sorprenderte por los eventos actuales. Dios no está desconcertado. Todos los eventos avanzan de acuerdo con el cronograma profético de Dios. Mientras Jesús estuvo en la tierra, habló de cosas por venir. El libro del Apocalipsis proporcionó más información. Así que cuando observes los eventos actuales del mundo o veas las noticias, siempre pregúntate, ¿cómo se relaciona esto con la profecía bíblica? ¿Cómo se conecta con el regreso de nuestro Señor? Nada, absolutamente nada, sucede en aislamiento. Todo lo que sucede es parte del cronograma profético de Dios. Y le fue concedido poder sobre toda tribu, lengua y nación, aquí en Apocalipsis 13:7. Una figura tan influyente requeriría una infraestructura que trascienda las fronteras y los sistemas convencionales. Y aquí es donde vemos otra tendencia a observar: los sistemas económicos globales y las monedas digitales. El ascenso de las monedas digitales ha sido meteórico. Los llamados para el establecimiento de una moneda digital global están aumentando, simplificando transacciones y creando un sistema económico universalmente aceptado. Este cambio, lejos del dinero físico tradicional, no se trata solo de eficiencia o preocupaciones de seguridad, es un reflejo del movimiento gradual del mundo hacia la unidad en todos los sectores, incluida la economía. Una moneda digital unificada podría, en esencia, allanar el camino para que este líder anunciado tenga un control sin precedentes sobre el comercio global, mientras estas tendencias continúan desarrollándose en 2024 y más allá. Es esencial verlos no solo como eventos geopolíticos o económicos aislados, sino como piezas significativas, encajando en el vasto rompecabezas de la profecía del fin de los tiempos. Al observar estos patrones, los creyentes pueden discernir los tiempos y preparar sus corazones y mentes para lo que está por venir. En el calendario profético, tendencia número 2, avances tecnológicos y la marca de la bestia. Si retrocediéramos un siglo o incluso 2, los ámbitos de la ciencia y la tecnología, tal como los conocemos hoy, parecerían casi alienígenas. Los avances que hemos logrado en un periodo relativamente corto
son nada menos que milagrosos. Desde el inicio de máquinas rudimentarias hasta el sofisticado mundo digital, en el que estamos profundamente arraigados en la actualidad, el viaje tecnológico del hombre ha sido un testimonio de innovación, curiosidad y una búsqueda implacable de lo desconocido. Apocalipsis 13, 16, 17. Nos presenta una imagen que durante siglos se veía como una profecía distante, casi etérea. Habla de una era en la que las personas llevarán una marca en su mano derecha o en su frente, una marca que se convierte en el determinante de las transacciones económicas, un requisito sin el cual uno no puede participar en los actos fundamentales de comprar o vender. Aunque inimaginable hace años, la evolución tecnológica rápida de hoy hace que esta imagen bíblica sea cada vez más plausible. No se puede pasar por alto el asombroso ritmo al que avanza la tecnología. Tareas e innovaciones que antes llevaban décadas, si no siglos, en concretarse, ahora se realizan en meros años o incluso meses. Vivimos en una época en la que los sueños de antes son las realidades de hoy. Las imposibilidades del pasado, como un sistema mundial que monitorea cada transacción en la que participas, se han transformado en posibilidades. Un nivel tan alto de vigilancia era impensable y técnicamente improbable hace 200 años. Sin embargo, hoy es una realidad. La infraestructura requerida para el nivel de poder, control y vigilancia que el anticristo necesita para que se cumplan las escrituras de Apocalipsis 13, 13 y 17, ya está en su lugar en 2024. Anticipa que esta tendencia persista. Recientemente, ingresé a la aplicación de mi automóvil y me sorprendió descubrir que había rastreado cada viaje que había emprendido en los últimos 3 años, la duración de cada trayecto, dónde me detuve y la duración de cada parada. Esta experiencia subrayó para mí la profundidad de la vigilancia a la que estamos sometidos en la actualidad. La misma infraestructura que el anticristo aprovechará para dominar el mundo se está estableciendo a nuestro alrededor. Dado el ritmo del avance tecnológico, podemos esperar acercarnos cada vez más a la realidad descrita en Apocalipsis 13. A lo largo de los años, varios estudiosos y teólogos han hecho cálculos imaginativos para identificar al anticristo a través de su número 666. Sin embargo, debo confesar que nadie realmente conoce el significado de este número y nombre. No obstante, los creyentes en la tierra durante ese tiempo sin duda lo comprenderán. Claramente, en la gran línea de tiempo de la profecía bíblica y la tecnología, mientras se entrelazan los hilos de los avances biotecnológicos, las finanzas digitales y la vigilancia individual, surge un patrón que se alinea inquietantemente con la profecía de la marca de la bestia. Mientras navegamos en esta era tecnológicamente avanzada, es crucial observar, reflexionar y discernir la tercera tendencia, la apostasía y el alejamiento de la verdadera fe. En tiempos recientes, hemos sido testigos de temblores dentro de los cimientos mismos de la fe que sustenta el cristianismo. Las palabras conmovedoras de Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, advirtiendo sobre una apostasía o deserción, están siendo más relevantes hoy que nunca. El término apostasía, derivado de la palabra griega apostasía, lleva un profundo significado que incluye partida, caída, defección, revuelta. En 2 Tesalonicenses 2:3, no se trata simplemente de una partida casual. Significa que una gran cantidad de personas se aleja de Dios. No son solo unos pocos individuos o una minoría, es una rebelión global sin precedentes contra Dios. ¿No estamos viendo esto en nuestros tiempos? Nunca he presenciado algo así durante mi vida. A lo largo de los años, el mundo ha experimentado cambios significativos. He observado un cambio moral de proporciones bíblicas. El mundo parece odiar lo que es sagrado y justo, mientras abraza el pecado y la impiedad. Hay iglesias hoy en día que permiten abiertamente a sus pastores vivir en pecado, que celebran y glorifican la falta de rectitud. Para 2024, verás más de este gran alejamiento en naciones. Hay un número creciente de personas que retroceden en las iglesias. La devoción que muchos tuvieron alguna vez por el Señor ha disminuido. El amor de muchos por el Señor se ha enfriado.
La iglesia se ha infiltrado en el mundo y el mundo se ha infiltrado en la iglesia. Permíteme repetir esta declaración porque es profunda y verdadera. La iglesia se ha infiltrado en el mundo y el mundo se ha infiltrado en la iglesia. Es tu deber como creyente asegurarte de no conformarte a este mundo. Como creyente, es esencial asegurarte de no ser influenciado por las influencias mundanas. El mundo intentará moldearte a sus creencias e ideologías, pero tus creencias deben alinearse con la palabra de Dios. La Biblia advierte que este mundo intentará hacerte aceptar cosas que Dios no aprueba. No promueve una vida santa y justa, sino que respalda una doctrina de hedonismo. El mundo te empuja hacia la satisfacción inmediata y los placeres transitorios. La religión de este mundo es una del placer carnal, una de indulgencia de la carne. Puede hacerte sentir que tienes derecho a pecar, a priorizar los intereses personales sobre los demás, o a seguir indulgiéndote en el pecado continuamente, porque es placentero. Pero recuerda que tales influencias te alejarán aún más de las enseñanzas de Dios. Hay una tendencia preocupante que surge del mundo y se filtra en la iglesia, donde las personas afirman: soy cristiano, pero no sigo la Biblia. Esta afirmación es contradictoria, es como decir: soy vegetariano, pero como pollo y carne de res. Tales ideas provenientes del mundo que se infiltran en la iglesia son preocupantes. No puedes ser cristiano y hacer caso omiso de la Biblia. Estamos siendo testigos de una partida significativa de la fe justo frente a nosotros. Es esencial reconocer que muchos ya han sido llevados por mal camino, y muchos más están al borde. Tu devoción a Dios debe ser intencional. Tu decisión de seguir a Jesús debe ser consciente. Necesitas elegir conscientemente seguir el camino estrecho, pues pocos lo encuentran. Incluso mientras presenciamos esta gran apostasía, asegúrate de que no te abarque. Aférrate a tu fe, adhiérete a doctrinas sólidas y mantente fiel a las enseñanzas de la Biblia. El 2024 se presenta con promesas, pero también trae desafíos. La responsabilidad de la Iglesia no es solo protegerse contra la apostasía, sino promover activamente doctrinas sólidas, asegurando que la fe que una vez fue entregada a los santos permanezca incorrupta y sin diluir. La cuarta tendencia. La decadencia moral y los cambios en los valores sociales es una tendencia ominosa para el 2024. La estructura de la sociedad está tejida por valores, normas y moralidades que mantienen unidas a las comunidades. Cuando estos cimientos se debilitan o cambian de dirección, la sociedad inevitablemente sufre transformaciones. A medida que nos acercamos al 2024, el alejamiento gradual de las enseñanzas y valores bíblicos tradicionales, tal como lo describe la segunda carta de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:1-5, se hace más evidente, con un aumento de egoísmo, orgullo, blasfemia y una pérdida de afecto natural. Es imperativo reconocer y abordar esta decadencia moral. Uno de los signos más llamativos de este cambio es el alarmante aumento del egoísmo. Más que nunca, vivimos en una era de yo primero. La advertencia bíblica sobre los hombres que se vuelven amantes de sí mismos parece inquietantemente relevante hoy. Desde esposos y esposas que priorizan sus deseos por encima de sus familias, hasta el fenómeno de los pastores celebridades, donde el líder se vuelve más prominente que las enseñanzas de Jesucristo. El foco en uno mismo nos está cegando ante las necesidades de los demás. Se está formando una nueva religión, la religión del yo y la religión del placer. La religión del placer no es nueva. La humanidad siempre se ha sentido atraída por ella. Hoy, muchos adoran en el altar del placer. Vivimos en una era dominada por buscadores de placer en lugar de buscadores de Dios. Una era que abraza el mantra, come, bebe y sé feliz, porque mañana moriremos. La religión del placer es realmente la adoración a la carne. Debemos ser vigilantes porque nuestra naturaleza está atraída por el placer, incluido el placer fugaz que ofrece el pecado. Ninguno de nosotros es inmune a esto. Estoy cansado de los cristianos que intentan pretender que no hay placer asociado con el pecado. Hay un placer que viene con el pecado, un placer que el hombre carnal anhela.
No dejes que nadie te engañe haciéndote creer que no hay placer en el pecado. Hay placer en la fornicación, en el adulterio, en la inmoralidad sexual. Hay satisfacción en sembrar discordia, en buscar venganza. Las drogas y el alcohol también ofrecen sus propias formas de placer. El pecado, en sus muchas formas, puede ser tentador, pero antes de continuar, permíteme compartirte un versículo. Mira Timoteo 5:6. Mas la que vive en deleites, viviendo está muerta. Una persona impía que vive su vida para el placer está viva, pero es como si estuviera muerta, ya que no vive para Dios. El placer del pecado nunca dura, engaña porque nunca perdura. Siempre intenta hacer que quieras más y más y más. El mundo adorará en el altar del placer en el 2024. La religión del placer es egoísta. Te empuja a colocar tus deseos pecaminosos por encima del bienestar y el futuro de tus seres queridos. Enamórate de tu familia. Ponlos antes que el placer. Enamórate de tus hijos. Ponlos antes que el placer. Piensa en cómo tu pecado puede destruir a tu familia. Piensa en cómo tu pecado podría causar una división en tu familia. El placer puede alejarte de tus responsabilidades, puede alejarte de tus deberes como esposo o esposa. Enamórate de tu esposo o esposa. Enamórate de tus hijos. Valen más que el placer del pecado. El placer del pecado es engañoso. Te engañará haciéndote pensar que puedes vivir una doble vida, pero no puedes, realmente no puedes. ¿Qué placer secreto tienes? ¿Qué placer secreto tienes que tu esposo o familia no sabe nada? Te destruirá. El pecado es engañoso, el pecado es destructivo. Números 32:23. Ten por cierto que tu pecado te hallará. En conclusión, mientras avanzamos, la necesidad de ser vigilantes nunca ha sido mayor. A medida que nos acercamos al 2024, las tendencias de unidad global, avance tecnológico, apostasía y decadencia moral son más que simples observaciones. Sirven como señales de advertencia, instándonos a reflexionar, discernir y actuar según nuestras convicciones. Mientras el mundo pueda dirigirse hacia un nuevo orden, los creyentes deben encontrar fuerza en su fe y en las Escrituras. Debemos permanecer firmes, nutriendo nuestra relación con Dios y reforzando los cimientos de nuestras creencias. Si has llegado hasta aquí, ayúdanos a difundir este video, así que te pido que te suscribas al canal y dejes tus comentarios sobre estas señales. Abrazos y que Dios los bendiga.